Vamos a desarrollar un ejercicio donde vemos que hay un elemento resistivo conectado a la línea de 120, fase neutro. Ese elemento resistivo tiene un valor en la resistencia de 100 ohmios y nos piden hallar el diagrama fasorial entre voltaje y corriente como primera instancia. Como segunda, entonces hallar el valor de la corriente que pasa por este circuito. La corriente iría en alguno de estos sentidos. Como literal C, el valor de las potencias activa, reactiva y aparente. Y como literal D, nos dicen el valor de una nueva resistencia, hallar el valor de una nueva resistencia al conectarla en paralelo con la ya dada. O sea, vamos a conectar una resistencia aquí en paralelo con esta que ya nos dieron. Para que la nueva potencia activa sea un 45% superior a la calculada anteriormente en el literal C. O sea, la potencia calculada o hallada acá la vamos a mejorar en un 45% con una resistencia en paralelo que le vamos a poner acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es resolver el literal A. Como es un circuito resistivo, ya sabemos que eh, la impedancia en su parte resistiva no tiene diferencia angular entre voltaje y corriente. Por ende, podemos decir que el vector voltaje y el vector corriente están a 0 grados, no hay un desfase entre ellos. Entonces este sería su diagrama fasorial inicialmente y por ser un elemento netamente resistivo. Para hallar o resolver la pregunta B, donde nos piden encontrar la corriente, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm. Sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Eso es igual a 120 voltios, que es lo que me están dando acá, sobre la resistencia, que es lo que me están dando acá, que es de 100 ohmios. Dándonos eso, dándonos esto como resultado, 1.2 amperios. Y recuerden que no tenemos desfase, entonces este cálculo lo hallo directo. Entraríamos, ya tenemos A, B, entraríamos a resolver a la pregunta C, que en la pregunta C me está preguntando por las potencias. Entonces recordemos que como es un elemento netamente resistivo, el ángulo es 0 grados, ¿sí? Entonces es importante saber que coseno de 0 grados es igual a 1 y seno de 0 grados es igual a 0, ¿sí? Esto nos va a ayudar a resolver y a encontrar cada una de las potencias. Teniendo en cuenta pues esta información, entonces yo hallo aquí la potencia activa, que recuerden que la potencia activa es voltaje por corriente por el coseno del ángulo, ¿sí? En este caso el voltaje es 120 voltios, la corriente la hallamos acá 1.2 amperios y el coseno del ángulo 0, que ya lo hicimos acá, es 1, entonces lo multiplicaríamos por 1. Esto nos da como resultado, esto me da como resultado 144, que recordemos que es potencia activa, que estamos multiplicando voltaje por corriente, esto me da 144 vatios, ¿sí? Vamos a encontrar la potencia reactiva.
La potencia reactiva, recordemos que es voltaje por corriente también, pero en este caso es seno del ángulo. Recordemos que el voltaje es 120 voltios por la corriente, que es 1.2 amperios, por seno del ángulo, que nos dio 0. Esto es igual a 0 vatios. Entonces tenemos la potencia reactiva es igual a 0 vatios. Y la potencia aparente sería voltaje por corriente, ¿sí? O la sumatoria cuadrática de estos dos datos. Esto sería entonces igual a 120 voltios por 1.2 amperios. Eso me da 144, ¿qué? Voltiamperios. Aquí corrijo, es bar. Recuerden que la potencia activa está en vatios, la potencia reactiva en bares y la potencia aparente en voltiamperios. ¿Sí? Entonces aquí ya hallé las tres potencias que me piden en C. Voy a hallar la potencia, voy a resolver la pregunta D, donde me dice que poniéndole una resistencia en paralelo a la ya dada, o sea, vamos a poner una resistencia acá. ¿Sí? En paralelo con la ya dada, para que la nueva potencia activa sea un 45% superior a la calculada anteriormente en literal C. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como sabemos que la potencia debe aumentar en un 45%, tenemos que la potencia activa es 144. Lo que tendríamos que hacer es multiplicar la potencia activa por un 44% más, 1.44% más, para hallar la potencia total del circuito en paralelo. Esta resistencia nueva la vamos a llamar R1 para hacer los cálculos enseguida. La nueva potencia total sería 207.36 vatios. Teniendo ya este dato, uso una de las fórmulas de potencia para hallar la resistencia que me están pidiendo. Voy a hallar la resistencia total. Voy a hallar la resistencia total. La resistencia total es el paralelo entre estas dos. Entonces, la resistencia total en este caso, en función de la potencia, sería voltaje al cuadrado sobre la potencia total. Esa sería una de las fórmulas que puedo utilizar. Reemplazando entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos 120 voltios al cuadrado sobre la potencia total que acabamos de hallar, que es 207.36, y esto en vatios. Esto nos daría un valor de 69.44 ohmios. Este sería el valor de la resistencia total. Si recordamos, la resistencia total es R1 por R2 sobre R1 más R2, o 1 sobre R total es 1 R1 más 1 R2. Podemos usar cualquiera de estas dos formulaciones para hallar la siguiente resistencia. Ya tenemos el valor de la R total
Ya tenemos el valor, en este caso vamos a llamarla de 100 R2, y nos quedaría pendiente el valor de la R1. Hallando entonces R1, tenemos que esto es igual a, tenemos que despejando, entonces nos da que R total por R2 sobre R total menos R2. Poniéndole los valores, tenemos que la R total nos dio 69.44 ohmios por la R2, que sería la de 100 ohmios, sobre 69.44 ohmios menos 100 ohmios. Bueno, este valor nos da 227.22. Observen una cosa. Aquí el denominador me da negativo, lo que haría que toda la operación me diera un número negativo. Pero la resistencia, por ser un elemento real, su valor es un valor absoluto. Y pudimos haber hecho el despeje de otra forma, de tal manera que esto diera al revés, de que el 100 estuviera en el lado positivo y el 69 fuera el que restara. Pero es importante entender que como es un elemento real, su respuesta es un valor absoluto. Igual lo vamos a comprobar de otra forma. El valor entonces de la resistencia, que era el que me pedían, es 227.22 ohmios. También podemos hacerlo de la siguiente forma. Otra forma sería 144 por 144, recordemos que es la potencia total, por el 44, perdón, el 45%. Habíamos dicho que era un 45%, aquí ya fue un 44%. Para no corregir todo el ejercicio, vamos a cambiar acá la solicitud a 44%. Entonces, 144 por el 44%, esto me da 63.36 vatios. Esto es en lo que se requiere aumentar la potencia. O sea, pasar de 144 a 207, hay una diferencia de 63.36 vatios. Entonces, como esto es lo que se requiere aumentar, empleamos nuevamente la fórmula de potencia. Potencia es igual a V al cuadrado sobre R. Despejamos R. R sería entonces V al cuadrado sobre la potencia. Reemplazamos los valores. Recuerden que R lo llamamos R1, la que estamos hallando. Y sería entonces 120 voltios al cuadrado sobre la potencia que vamos a hallar, que es 63.36 vatios. Esto nos da 227.27 ohmios. Muy similar, cambian algunos decimales por la cantidad de decimales que pude haber tomado acá o haber tomado acá. Y esta sería como nuestra verificación. Listo.